Hoy vamos a estar hablando de esta carta de Filemón. No es de Filemón, sino a Filemón. A veces cuando hablamos decimos la carta de Filemón. Y no, es una carta que fue enviada a Filemón. Y alguien me puede decir rapidito, ¿quién manda esta carta? Vamos a ver. ¿Quién está mandando esta carta? ¿Ah? Pablo. Pablo, muy bien. ¿Y quién más? Miren bien el verso 1. Pablo, ¿y quién más? Timoteo. Muy bien, Pablo y Timoteo. Algo bien importante que dice aquí cuando dice prisionero de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me puede decir por qué él dice prisionero de Jesucristo aquí? He's in prison, but he's saying that he's not in prison of the. He's not a prisoner of the. He's not a prisoner of like the people that he's in prison of. He's a prisoner of Jesus because he's slave. Pero he's in prison. Yeah, but Okay, I'm saying, okay. It's like. Okay, ¿entendieron lo que Yaren dijo? ¿Lo escucharon? Okay. Okay. Pablo, prisionero de Jesucristo, diciendo que él está en prisión, pero aclarando que la razón que él está en prisión es por Jesucristo. Okay. Que no está prisionero porque es un delincuente, porque es un ladrón, porque está matando, no, no. Él es un prisionero por Jesucristo, por estar predicando el evangelio. Y esa aclaración a veces es bien importante porque él estaba en prisión cuando escribió esta carta, ¿ok? Entonces Pablo y Timoteo están mandando esta carta ¿a quién? ¿A quién le está mandando esta carta? Rapidito. De lo duro. A Filemón. A Filemón, muy bien. Filemón nos habla claramente que era un colaborador. Un colaborador quiere decir un compañero. Esta palabra compañero aparece muchas veces en esta carta. Compañero, colaborador, ayudante, aparece mucho en esta carta. Y es esta palabra de esa comunión entre los hermanos. ¿Alguien me puede decir cuál es la palabra griega que se usa para eso? Yo sé que en el video salió esa palabra. No es una palabra que nosotros usemos mucho, Yari. Dilo duro. Koinonia. Koinonía, gracias, Yaren. Koinonía. No dice, oye, nosotros no usamos esa palabra en español. Claro, no es esa palabra no es en español, es griega, pero lo que quiere decir es comunión, esa relación entre los hermanos, ese compartir entre los hermanos, ese compañerismo entre los hermanos, de eso es que habla. Así que cuando ustedes piensan en la carta de Filemón, ¿qué es lo primero que va a venir a su mente? ¿Saben cuál fue el propósito? ¿Para qué se escribió esta carta? Vamos a ver, rapidito. Filemón tenía un siervo. Forgiveness, muy bien, perdón. Filemón tenía un siervo, un esclavo. ¿Saben que en aquel tiempo los esclavos existían? Bueno, la verdad es que todavía hoy día existen esclavos, solo que no aquí en Estados Unidos. Aunque parecería que el trabajo parece como una esclavitud, pero ok. Todavía hay lugares donde existe esto de servidumbre, de siervos que trabajan por la comida. Pasa que son países subdesarrollados, pero antes todas las naciones, la esclavitud era algo normal. Y Dios no condenó la esclavitud, pues habían países que venían extranjeros y el extranjero venía a ser un esclavo a este nuevo país donde venía a vivir. Pero después de 7 años, el pueblo de Israel tenía que dejar libre a ese esclavo. Esa era la ley. O sea, tú no eras esclavo por siempre. En el pueblo de Israel, la esclavitud era solamente por 7 años. Pero espérate, estas personas con las que está hablando Pablo, este señor Filemón, no es un israelita. Está hablando de un hombre que vive en Grecia y está siendo ahora un cristiano. ¿Okay? Es diferente al pueblo de Israel a un cristiano. Y vemos que este esclavo se escapó y no sabemos por qué se fue, no sabemos si robó, no sabemos nada de eso. La Biblia no dice nada de eso. Solamente dice que este esclavo se había escapado de la casa de Filemón. En la casa de Filemón había una iglesia se congregaba en la casa de Filemón. Eso lo podemos leer
Y saben que esta carta tan cortita, es solamente un capítulo, solamente tiene 25 versículos. Es fácil ir arriba y abajo a través de ella. Podemos leerla completa porque es tan corta. Pero interesante que en la casa de Filemón se congregaba una iglesia, en la casa de él. Eso lo dice aquí. Se me perdió. Aquí, a la iglesia que está en tu casa. Se me fue. Ok. Vemos que este hermano era un hombre que trabajaba en la iglesia y la iglesia se congregaba en su casa. Vemos que era un hombre activo en el trabajo de la iglesia. Y Pablo lo conocía personalmente. Pablo le pide a él que por favor entienda lo que está pasando, ¿ok? Él le dice, tú sabes, Onésimo, ese esclavo que se te escapó allá, pues aquí donde yo estoy en la cárcel, ¿ok? Míralo aquí. Él ahora es mi hijo, ¿ok? Por eso dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo se bautizó y ahora es un cristiano. Y Pablo ahora lo ve como si fuera su hijo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque Pablo le enseñó el evangelio y él se arrepintió y se bautizó. Pero Pablo entiende que Onésimo y Filemón tienen que reconciliarse. Cuando ustedes piensen en esta carta, yo quiero que ustedes piensen en una carta de reconciliación. Ustedes todos entienden esa palabra. Vamos a ver. Necesito saber si la entienden. Perdón. Reconciliación. Una palabra que no usamos mucho. Means a repetition of something. So conciliación. Okay. What you need to explain it. Okay. Reconciliación is just the same thing. Okay. Yaren dice que quiere decir que volver otra vez. Es como que volver a como repetir. La palabra tiene que ver con volver a. Y conciliación tiene que ver con conceal en inglés. ¿Tú conoces la palabra conceal? Que es como unir. Entonces, reconciliación es volver a unir. Eso es lo que quiere decir. Conceal is more like close on the inside. Like Uh-huh. putting one of your dog's balls inside of a box, like a toy box, and closing it. That's concealing the ball. Ok. Bueno, viene de la raíz de unir. Viene de volver a unir, de volver a ponerlo como estaba antes, restaurar. También se usa en eso de reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación es volver a restaurar una relación que antes existía, en este caso. Pero espérate, Pablo no quiere que vuelva a restaurar otra vez que él sea el siervo y el otro el esclavo. Pablo quiere ahora que él lo reciba como su hermano, ya no como un esclavo, para que lo perdone, le perdone si tiene alguna deuda. Él dice, yo te voy a pagar si hay alguna deuda. Y vemos aquí ese ejemplo que decía en el video de ver a Pablo como si fuera haciendo el trabajo de Jesús, donde Jesús pagó por nuestras deudas. ¿Se acuerdan? En la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, él estaba pagando por mis deudas. Pues Pablo aquí estaba haciendo lo mismo, pero por Onésimo. Él estaba dispuesto, yo te voy a pagar cualquier deuda que él tenga. Ponlo a mi nombre, yo te lo pagaré. Así le dice Pablo a Filemón. Pablo amaba a Onésimo como un hijo y Onésimo era un cristiano fiel ahora. Ya él no estaba tratando de huir. Al contrario, era muy valiente él tratando de volver a su amo. Un amo que él había defraudado, que él había abandonado, había dejado. Y ahora resulta que tiene que volver, pero ahora como un cristiano arrepentido de haberse ido. Y ahora tenemos también al hermano Filemón, que tiene que aceptar a este hombre que se fue y lo dejó y lo engañó, porque sabe que para tener un esclavo casi siempre ellos tenían que pagar dinero, ellos tenían que comprar un esclavo. Y si el esclavo se va, pues tú perdiste ese dinero. Pero vemos aquí que Pablo le pide a Filemón, por favor, recibe a Onésimo
como si fuera a mí mismo, como un hermano en Cristo. Ese es el propósito de esta carta. Pablo suplicándole a Filemón que reciba a Onésimo como a un hermano. Esa reconciliación, no para hacer lo que eran antes, sino para tener una nueva relación. ¿Saben qué? Dios y nosotros en un momento estuvimos enemigos. Ustedes como niños tal vez no entienden eso, pero yo que estuve en el mundo y estuve en pecado, yo estuve enemiga de Dios por muchos años. Hasta mis 22 años de edad, yo estuve enemiga de Dios. Horrible, sí, muy triste, pero gracias a Dios que mandó a Jesús para reconciliarme con Él. Y es el trabajo que viene a hacer Jesús en nuestras vidas. Él viene a cogernos a nosotros y a reconciliarnos con el Padre. Y por medio de Él, Él paga nuestras deudas. Él muere en la cruz y con su sangre, Él paga por mis pecados esa deuda que yo tenía contra Dios. Y Dios entonces me recibe. Oye, yo siendo enemiga de Dios, Dios me recibió con un amor grande, grande. Yo no lo merecía, pero Jesús, por su gracia, por su amor que me alcanzó, me dio esa oportunidad de venir a ser hija de Dios. ¿Quién pagó esa deuda? No fui yo, fue Jesús que la pagó por mí. Al yo creer en Él y yo bautizarme para el perdón de mis pecados, yo vine a tener esa reconciliación con el Padre. Y asimismo, Jesús nos manda a nosotros a llevar este mensaje de reconciliación. Dice que nosotros llevamos el evangelio de reconciliación y tratamos de que las otras personas que ahora mismo son enemigos de Dios a causa del pecado, se reconcilien con el Padre, que se arrepientan, que se bauticen, que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él hay salvación. Y damos gracias a Dios cada día. Yo doy gracias a Dios cada día porque Él me alcanzó y me dio la oportunidad de reconciliarme. Pues vemos aquí a Pablo tratando de que se reconciliara, de que Onésimo y Filemón se reconciliaran y que volvieran a tener una relación hermosa. Ese perdón que va más allá de, ay, sí, te perdono. ¿Sabe? A veces los hermanitos cuando pelean, ustedes tienen hermanitos todos. ¿Sabe? Que a veces pelean y mamá y papá le dicen, pídanse perdón. Perdón. O sea, you don't mean it, como que tú no realmente lo sientes. Y uno le dice, oye, como que tú realmente lo sientes. Y tengo un jovencito por aquí, que no voy a decir nombre, pero está aquí al ladito mío, que cuando le digo eso, dice, pero mami, es que yo no siento deseo de pedir perdón, yo estoy diciendo perdón porque tú me dijiste que dijera perdón. Ya tienes, ay, dije el nombre, tienes que pedir perdón. Él sabe que es verdad, no estoy mintiendo. Ya tiene que mire, o sea, I don't mean, o sea, yo no lo siento. No, bueno, pues tienes que sentirlo. Tienes que llegar a ese momento en que tú sientas ese perdón y puedas pedir perdón realmente y puedas perdonar realmente. O sea, están las dos partes. Aquí vemos a Onésimo que tiene que pedir perdón y tenemos a Filemón que tiene que perdonar. Y Pablo está buscando esa reconciliación entre dos hermanos, porque ya no es con un siervo y un esclavo, ahora es con dos hermanos. Saben que cuando vemos que Onésimo se escapó de la casa de Filemón, recuerda que él no era cristiano. Onésimo no era cristiano, pero ahora Onésimo es cristiano. Así que lo que él era antes ya no importa. Lo que importa es lo que él es ahora. Y ahora él es un siervo de Dios y él quiere hacer las cosas bien y él quiere ir a donde su amo y quiere pedirle perdón. Y vemos a Pablo aquí haciendo este trabajo hermoso de la reconciliación. De eso se trata. Cada vez que ustedes piensen en Filemón, yo quiero que ustedes piensen en reconciliación. Quiero que piensen en perdón, ¿ok? Perdón, reconciliación, porque no puede haber reconciliación si no hay perdón. Tiene que haber pedido de perdón y perdonar, las dos cosas, para que entonces pueda ocurrir esa reconciliación tan hermosa que el Padre está buscando. Ok, Camille me está comentando que ella siente que es muy poderoso la forma en que Pablo
estando en el mundo también, él estaba feliz de que Jesús lo había perdonado a él. Él quiere perdonar, porque si nosotros no perdonamos, Jesús no nos va a perdonar a nosotros. ¿Okay? Pablo quiere que Onésimo tener ese perdón también, y él tiene que pedir a Filemón que también lo perdone. Amén, amén, muy cierto. Eso es algo que también nos enseñan los evangelios, ¿verdad? Que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Así que vemos que, ay, gracias, Camil, muy importante esto. Y ver también que cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. Sí, así de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros también tenemos que estar dispuestos a, a dar ese perdón a otros. Pues, mis niños, ven qué cortita es esta clase, ven qué cortita es esta carta, pero tiene un mensaje tan poderoso. Perdonar, reconciliación, pedir perdón. Mirna. Hermana, me encanta esta historia. Me encanta, me encanta. Me recuerdo hace años, hace como unos 5 años que la escuché de un hermano que le explicó así súper bien también. Y recuerdo que él decía algo bien importante. Dice que a veces nosotros llegamos a no creerle a las personas cuando se arrepienten, ¿verdad? De repente dice, vistes a alguien que era algo antes de convertirse al Señor. Él decía, si mató a perro, se queda como el mataperro. Llega a la iglesia, se bautiza, se convierte al Señor, pero sigue siendo el que mató el perro, el mataperro, decía él. Entonces decía, nos deja una gran enseñanza de que no tenemos que seguir poniéndole títulos a las personas. Cuando alguien se arrepiente y viene a Jesús, aunque nosotros hayamos sabido que era antes, debemos olvidarlo y debemos recordar lo que ahora es, que Jesús nos convierte, que nos limpia, que nos transforma y ahora somos sus hijos, su cuerpo, ¿verdad? Parte de su cuerpo y ya no más lo que antes éramos. Y eso suele suceder a veces, hermana. De verdad, en lo personal, a mí me duele muchísimo cuando alguien llega a la iglesia con la intención de cambiar, con la intención de arrepentirse, de conocer al Señor y se le ve mal por lo que hizo, no, es que a este lo vi allá emborrachándose o qué sé yo, ¿verdad? Pero para mí esto es un gran ejemplo, hermana, porque mire, él en la cárcel, ¿verdad? Conoció al Señor, ahí se convirtió y pues fue diferente. Y me impacta la manera de Pablo, de verdad, hermana, me impacta, siento que por un ratito me sentí Onésimo y sentí a Pablo como Jesús diciéndole al Padre, perdónala, yo pagué por ella, lo que ella ha hecho yo te lo pago. Y verdad, y él ya lo pagó. Y él ya lo pagó, así que de verdad que me encanta esta historia, hermana. Y muchas veces he sido Onésimo, hermana. Gracias Amén. por explicarme. Amén, amén. Y todo lo que hemos estado buscando al Señor, de una forma u otra, nos damos cuenta de que hemos fallado, pero Jesús viene a ser ese reconciliador, ¿verdad? Que nos reconcilia con el Padre y nos trae otra vez al Padre, o sea, nos trae a la presencia del Padre, nos limpia, nos purifica con su sangre preciosa. Y vuelvo y traigo primera de Juan 1:9. Sé que vamos a estudiar eso más adelante, pero ese versículo siempre lo traigo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el mensaje de reconciliación que Cristo está trayéndole a la iglesia. ¿Ok? Recuerden que esto está pasando con gente de la iglesia. Esto no es un mensaje para la gente del mundo. Esto es con cristianos, ya ambos bautizados. ¿Qué hacer cuando hay una diferencia? Vamos a ser reconciliadores. Y esta carta a Filemón, ¿ok? Ya no vamos a decir carta de Filemón, sino carta a Filemón, porque fue que se la mandaron a él. Y vamos entonces a recordar que es una carta para reconciliar. Recuerden que Dios nos ha encomendado a nosotros este mensaje de reconciliación. Y
ustedes como niños, muchas veces se enojan con sus hermanitos, se enojan con sus hermanitas, porque hicieron algo que a usted no le gustó. Recuerden siempre pedir perdón y perdonar para que puedan reconciliarse. Cada día, no esperen al otro día. Ese día antes de acostarse, vayan y reconcíliense con su hermanito o con su hermanita. Porque eso le agrada a Dios, la reconciliación. Satanás, él está buscando que ustedes estén peleando y que estén enemigos y que estén enojados unos con otros. Pero Dios está buscando la reconciliación. Así que vamos a ser todos nosotros mensajeros de reconciliación y buscar perdonar y también ser perdonado. Dios me los bendiga, mis niños. Hasta la próxima.